¿Qué hay detrás de un canal de rock? Vos, nosotros, todos. Todo lo ves acá. RMK, Red Mosquito, sangre viva del rock. Y de un viaje venimos, de un viaje experimental venimos y hacia un nuevo viaje vamos. Esta vez tenemos que dejar el rastrojero desvencijado en las estribaciones de la cordillera de los Andes y viajar con la imaginación hacia la cuarta región de Chile, más expresamente en la zona de Coquimbo. Ahí nos espera Pablo Cortés. ¿Estás por ahí? Hola, hola, acá, atento a este contacto internacional. Qué lindo Contento. Extraterreno. Claro. Qué lindo escucharte, Pablo. Pregunta que siempre hacemos en Altillo. En este caso sería, ¿cómo está la noche en Coquimbo, en la cuarta región? En estos momentos está un poco nublado, Uh-huh. porque están anunciando lluvia, aunque en realidad yo estoy en la ciudad de Ovalle, que está como a unos 70 kilómetros de Coquimbo, Uh-huh. pero acá también está igual, está nublada la cosa. Y nada, esperando que llueva, ¿no? Pero, ¿y qué paisaje geográfico te rodea para imaginarnos a los porteños que estamos de este lado? Ovalle está rodeado por grandes cerros. Uh-huh. Hay harto verdor, mucho árbol en este lugar. Uh-huh. De hecho, el norte lamentablemente se caracteriza porque no cuenta con mucha vegetación, pero Ovalle tiene muchos árboles, sus cielos son súper despejados, Uh-huh. lo que facilita el tema de observar las estrellas, por ejemplo. Quizás por lo mismo acá en la cuarta región hay varios observatorios. Es un sitio bien tranquilo. Las mañanas suelen ser frías y durante el día a veces un calor, 30 grados. Pero los que ya estamos acostumbrados a este clima prácticamente no nos afecta en realidad. Y vos tenés 39 años, me dijiste. 39 años y ya. ¿Y qué fue No sé lo cómo que... pasamos. Bueno, pero la pregunta iba precisamente a esto, porque queremos aclarar que Pablo Cortés Salgado, ese es su nombre real, en Instagram lo pueden ubicar como cazador de reptilianos, y nos encanta que gente como vos, investigadores, apasionados de esta casuística, nos brinden su espacio para sumergirnos todos, oyentes, vos, nosotros, la música, Pink Floyd, etc., el cielo estrellado de Coquimbo. ¿Cuándo fue que te metiste de lleno en el tema de la casuística ufológica? ¿Esto fue a raíz de lecturas o fue a raíz de avistamientos? Bueno, en realidad esto comienza hace muchos años atrás, cuando yo tenía alrededor de unos 12 años. Un día en un cerco de piedra, una pirca, como nos dicen acá en Las pircas, Chile. sí, claro. Sí. Yo una vez vi como una especie de cola de reptil que para mí la explicación lógica es que quizás aquello correspondía, no sé, a alguna pitón que se le había escapado a alguien por ahí, o una iguana chilena, que es un reptil que suele verse acá en los campos, acá en la ciudad de Valle. Nunca le di como algo sobrenatural, pero aquello despertó en mí el interés por la criptozoología. Ajá. Posteriormente a eso, descubrí que había muchos casos de ovnis en lo que se podía mezclar de cierto modo con la criptozoología, como, no sé, los casos de Pie Grande en Estados Unidos, que se asocia a avistamientos de luces en los bosques. Y a esa edad también de los 12 años, yo escuchaba un programa acá en Ovalle que se llamaba Misterios del Hombre,
en el que contaban historias ovnis, y todo eso fue despertando en mí el interés por la ufología prácticamente. Ustedes tienen abundante casuística. Yo así Sí. al azar recuerdo, la primera es la del Cabo Valdés, la que uno recuerda a nivel mediático, y después la de los dos famosos conductores del rally del año 1978. Uno ya fallecido, creo. Fabi, aquí está mi co-conductor que ha sido el diseñador del flyer, que sé que te ha gustado. Sí, lo felicito. Gracias. Excelente. Me gustó eso. Fuimos a full ahí igual, ¿eh? Lo que pasa que cuando vi Cazador de Reptilianos, bueno, acá estoy, esto es lo mío. Vamos con todo. Vamos con todo y vamos con eso. Desarrollá un poquito por qué te definís como cazador de reptilianos y cuál es tu experiencia, ¿no? Importante aclarar que siempre me preguntan si ya casé alguno, No. pero lamentablemente no. Hasta Bueno. el momento todavía no. Debe ser Pero difícil tengo esa tarea, ¿eh? Sí. Pero bueno, la explicación de ese nombre fue porque alrededor de unos 5 años yo llevo trabajando en la radio, justamente en el programa Misterios del Hombre, que yo escuchaba de niño, a los 12 años. Ah, qué bueno Ahora, eso. Cumpliste el Por sueño. cosas de la vida, logré llegar a la radio, ahí gracias a mi amigo Carlos Sandón, que es el dueño y editor de esa radio. Le enviamos un saludo a los colegas entonces. Mira qué interesante Un eso. saludo. Nosotros amamos la radio, para nosotros es Claro, sí. el primer amor, digamos. Y entonces, Correcto. ¿cómo fue? A ver, seguí Y, desarrollando. bueno, yo comienzo a trabajar en este sitio como coanfitrión, y un día un amigo, no sé, estamos conversando y me dice, tú eres un cazador de relatos. Ujú. Y yo le digo, mejor un cazador de reptilianos. Eso generó mucha risa, y posteriormente también recordé aquel evento de niño cuando había visto esta especie de cola de serpiente, no sé. Y ese día como que surgió este nombre, pero más que nada quedó como en una joda, como en una broma. Sí, sí. Pero yo siempre pensé cómo utilizarlo, por ejemplo, para crear un canal de YouTube. Pero fue pasando el tiempo, me dediqué prácticamente solo a la radio, hasta que un día surgió la idea de crear redes, y se me ocurre utilizar este nombre para el Instagram, en donde constantemente estoy subiendo diferentes historias, ya que suelo considerarme más que un ufólogo de terreno, un ufólogo documentalista o archivador. Ujú. Me gusta recopilar historias, tengo una cantidad de libros ahí que hay algunos que todavía no los puedo leer, pero trato de buscar historias, hacer una breve explicación. Si no hay fotografías del evento, trato de recrearlo con IA, más que nada para que eso quede ahí por si algún día a alguien le interesa y, no sé, quiera profundizar más, quién sabe. Ahora, tenés la oportunidad, yo también escribo para un suplemento dominical de fenómenos paranormales del diario Crónica. Muchas veces, muchas entrevistados que pasan por este espacio, yo los llevo a la gráfica. ¿Y a vos te sucede de tener o de haber tenido encuentros con pobladores rurales de Chile, de cualquier región de Chile? ¿Testimonios reales de avistamientos o de encuentros cercanos del tercer tipo? Hasta el momento han sido pocos los casos, porque generalmente como me dedico más a buscar historias para editarlas y hacerlas como en un formato de teatro, no sé, radioteatro, para Misterios del Hombre, generalmente me encuentro con poca gente. Más que nada mi compañero Carlos, que él lleva más de 30 años en esto, él sí, acá en Ovalle hay una cantidad de casos bastante sorprendentes que él me ha relatado. Por ejemplo, por ejemplo, si tuvieses que contarnos dos algunos.
por ejemplo, nórdicos robando mineral a algún pirquinero, algún minero de la zona. Vos aclaremos para Dejándole- los oyentes. Claro. Cuando hablas de nórdicos, estás hablando de seres, de supuestos seres extraterrestres que pertenecerían a esa especie. Claro, ¿Y aquellos seres 2 metros de altura, de un aspecto europeo, cabello rubio, que suelen confundirse con personas de países como Alemania, Noruega. ¿Y qué características o qué accionar determina que uno piense que no son de este mundo? Primero que todo, yo pienso que lo primero que llama la atención son las naves en las que estos seres se desplazan, porque generalmente no emiten ruido, no se pueden apreciar alas, se mantienen de forma estática, algo que en este mundo hasta el momento no tenemos una tecnología como para que actúen de esa manera. Por ejemplo, un avión sí o sí emite ruido, o un helicóptero también. Eso yo creo que es lo primero que nos da a entender que quizá esta tecnología no corresponde a algo de este planeta. Y luego, ya entrando dentro de las características que a veces se repiten en muchos casos de encuentros con estos seres. Por ejemplo, tenemos el tema de la pérdida de tiempo o el missing time, cuando la persona no sabe qué hizo durante 3 horas, siendo que él cree que han pasado 20 minutos. O también tenemos el tema de la campana de silencio, que cuando uno tiene un encuentro con estos seres, no escucha nada. Dejan de oírse, por ejemplo, el viento, los grillos. Es algo bastante... Es como la naturaleza que se apaga. Claro, es como que el fenómeno busca que uno como que se enfoque solamente en él y que todos los sentidos se concentren en lo que está viviendo. Es algo bastante llamativo. Ahora, cuando haces referencia o lo que contás de tu colega, de encuentros con seres presuntamente nórdicos, ¿en qué consistieron esos encuentros? ¿Fueron contactos visuales? ¿Hubo otro tipo de contacto, telepático acaso? ¿O solamente verlos de lejos o de cerca? Desarrollame un poquito más ese concepto. Bueno, según lo que me contaba mi amigo y compañero Carlos, esta persona se dedicaba a extraer cobre acá en la zona y él cada noche se quedaba en este lugar cuidando su mineral, ya que tenía miedo que alguien pudiese llevárselo. Una noche, él mientras está durmiendo, aparece sobre el lugar donde él se quedaba una especie de objeto brillante que emitió una luz dorada, y este hombre, primero sin entender qué es lo que está observando, nota cómo de este aparato se abre una especie de escotilla y esa cosa comienza a bajar como una especie de rampa en dirección hacia el mineral. El hombre, al ver esto, se levanta muy enojado, comienza a decir algunas palabras no muy bonitas a estos seres. ¿Qué es lo que están haciendo? Toma una escopeta y en ese momento él nota que al lado del mineral hay 2 seres nórdicos que él no sabe cómo aparecieron, pero están ahí. Y él, cuando va con toda la intención de a disparar a estos seres, de la nada él queda como paralizado. No puede hacer ningún movimiento más que solamente mover los ojos. Y él ve cómo esta especie de rampa que sale del objeto
comienza a subir el mineral hacia la nave. Una vez que suben gran parte del mineral que había recolectado este hombre, la rampa vuelve al interior, el ovni desciende, estos seres ingresan al aparato y este ya se eleva y desaparece a gran velocidad, y en ese momento el hombre retoma su movilidad. Obviamente aquello no, no era algo creado acá en la Tierra, según lo que vio esta persona, quien yo quiero creer que es verdad, porque ¿para qué iba a inventar esto? ¿Qué ganaba él inventando tal cosa? ¿Él qué hizo una vez que atravesó esa situación? ¿Fue a las autoridades? ¿Habló con alguien? ¿Se contactó con los medios de comunicación? ¿Cómo siguió ese derrotero? Él más que nada decidió no ir a las autoridades, porque debido a lo fantástico de lo que había vivido, sí, él sabía que nadie le iba a creer. Y esto lo compartió solamente con mi amigo, ahí en la radio Misterios del Hombre. Y bueno, según lo que cuenta, esto nunca más volvió a ocurrir. Solamente fue en esa oportunidad. Eso en cuanto... ¿Sí? No, eso en cuanto a encuentros con presuntos seres nórdicos. Ahora, y haciendo alusión a tu nombre, a tu santo nombre, o a tu demoníaco nombre, o a tu diabólico nombre, o a tu espacial nombre. ¿Qué pasó? Claro, ¿con quién? Con los reptilianos. Al menos uno. ¿Qué pudiste investigar ahí? ¿Qué te tiene contaron? ¿Qué registro tenés? ¿Están entre nosotros? ¿Ocupan lugares de poder, como todo el mundo está diciendo en los últimos años? Bueno, de partida el tema de los reptilianos quizás es una de las razas más controvertidas que podríamos decir dentro de del tema de la ufología. También yo creo que es uno de los más difíciles de probar, quizás. Yo pienso que a lo mejor estos seres pueden controlar a las personas, pero esto de cambiar de formas quizás me resulta un poco más difícil de creer. Es interesante ese punto. Vos decís que, por un lado, pensás que pueden existir, pero no en la forma de seres que mutan de fisonomía. Claro, yo pienso que eso es más difícil, de que un cuerpo pueda sufrir alteraciones. Por ejemplo, estos seres pueden medir a veces hasta más de 2,5 metros. No los veo tomando la forma de alguien de 1,70 metros. Claro, sí, es algo totalmente lógico. Pero a su vez crees en la posibilidad de su existencia. Y sí, yo creo en la posibilidad de que existe esta raza, pero quizás muchos investigadores o personas que dicen dedicarse a esto quizás también le han agregado cosas que siento que más que ayudar a que estos temas se tomen con seriedad, a veces hacen como que se pierda un poco el sentido. Uh-huh. Que se desvirtúen, digamos. Claro, no descarto esos relatos donde las personas han visto en cavernas a seres reptilianos, pero lo que a mí me resulta fantástico o difícil de creer, es que estos seres puedan puedan transformar su apariencia en la de un hombre. Claro, sí, estamos de acuerdo en eso. En eso, al menos en lo personal, estoy de acuerdo, sí. Sí, que yo sepa que en Ovalle no se han encontrado, o sea, no se han reportado encuentros con seres reptilianos. Claro, porque parece que ser tal vez dentro del rubro, del género, de la casuística, el más fantástico de todos. Pero sin embargo, muchos investigadores hablan de que están entre nosotros, que muchas otras razas, por ahí no tan fantásticas como puede ser la reptiliana, sí conviven entre nosotros y se mimetizan de alguna manera o pasan desapercibidos. En ese sentido, ¿qué pensás vos?
Sí, también, bueno, es importante tener en cuenta que incluso muchos contactados o abducidos han señalado que a veces estos seres les han comentado que ellos ya tienen especies de híbridos mezclados acá entre nosotros, algo que lamentablemente no podemos comprobar, pero yo creo que si estas razas tratan de averiguar cómo funcionamos, seguramente deben tener seres infiltrados entre nosotros, quizás estudiándonos, aprendiendo de nuestra dinámica. ¿Ustedes ahí en Chile tenés casuística vinculada a abducciones? ¿Casuística? Acá en Chile tenemos varios casos de abducciones. Porque acá en Argentina pero, hay muchos, muy mediáticos, digamos. Del otro lado de la cordillera también hay casos de resonancia en los sí. medios. Bueno, a propósito de Argentina, a mí me gustan mucho los casos que han ocurrido en Bahía Blanca, quizás el de Carlos Díaz, el cabo Sergio Pucheta. Hay un caso antiguo, como de los 50. El de Carlos Díaz es de Bahía Blanca acá sí. a la zona de Retiro, y el de Pucheta, bueno, estuvo Quique Mario, el ufólogo de La Pampa. Claro, y bueno, acá generalmente siempre se habla del cabo Valdés, de este militar Claro. que fue abducido en el 77 ahí en la región, en la zona de Putre, cerca de la frontera de Sí, de ese es Chile, el Perú. caso de mayor renombre. ¿Qué dicen? Claro, ¿Qué dicen? pero hay muchos más casos. A ver. Por ejemplo, hay uno que a mí me fascina, que es el de Juan Maldonado, un jardinero que habría sido abducido en el año también 1977, casi unos 5 meses antes de lo que pasa con el cabo Valdés. Pero debido a la época y a la repercusión que tuvo el tema del cabo Valdés, el caso de Juan Maldonado recién vino a darse a conocer como en el año 1999, gracias a un programa que daba acá Televisión Nacional de Chile, llamado, perdón, el programa OVNI. Pero ese caso para mí es bastante interesante, ya que el abducido, a diferencia del cabo Valdés, luego del contacto con unos seres bastante especiales, él desarrollaría ciertas habilidades que, entiendo, en el caso del cabo Valdés, él no desarrolló habilidades especiales. No, Valdés lo que es que acá aparece, y lo característico, o al menos lo que se reflejó en los medios, es que apareció con una barba de 5 días. Pero yo no, al menos yo no leí ninguna referencia. ¿Y cuáles son esas habilidades que desarrolló Maldonado? Bueno, Juan Maldonado, por lo que he logrado investigar de ese caso, él una vez que es abducido por estos seres, y curiosamente cuando ocurre esta abducción, al otro día, esto ocurre en una finca, en una parcela que él cuidaba, al otro día cuando llega el jefe al lugar, se da cuenta que todos los vehículos del lugar tienen las baterías descargadas, algo que se asoció al encuentro de Juan Maldonado con el OVNI, y todos los relojes, en este caso, en vez de adelantarse como le pasó al cabo Valdés, acá todos los relojes de ese lugar se detienen a las 11 de la noche, en el momento en que este objeto desciende en aquel sitio. Y contestando la pregunta, lo que ocurre con Juan Maldonado es que él, antes del encuentro con el OVNI, él tenía un coeficiente intelectual muy bajo. Le costaba entender las instrucciones cuando le encargaba, no sé, reparar algo, hacer algo de jardinería. Incluso él había llegado hasta tercero básico, hasta tercer año de preparatoria. Tenía muy poco estudio. Y posteriormente, cuando es abducido, al día siguiente, él se convierte en una persona extrovertida en primer lugar, mejora su vocabulario, entiende las instrucciones
a la primera, como se dice. Pero aquí viene el tema, lo curioso. Él, una de las habilidades que obtiene es que él podía saber lo que estaban dando en la televisión cuando ésta estaba apagada. Él decía, están dando tal partido de fútbol. Se encendía la televisión y estaban dando ese partido. Luego decía, no sé, están dando tal novela, tal teleserie. Encendían la televisión y así era. Ahora, también, sí, a ver, sí, es muy interesante este caso. sí, también otra cosa curiosa es que el ufólogo que investigó esta historia en el año 77, él comienza a hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, alguien en una pieza, en otro cuarto, en otra habitación, por ejemplo, dibujaba un limón, y Juan Maldonado, estando en otro cuarto, sabía lo que había dibujado esta persona. Alguien dibujaba una manzana, él también sabía que había dibujado una manzana. O sea, tenía como el don de la clarividencia, si se quiere. Exactamente. Y también, por ejemplo, podía saber lo que estaba hablando una persona a 100 metros del lugar. Era como que él pensaba en la persona y podía captar sus pensamientos. ¿Qué fue de la vida de este hombre? ¿Ya desencarnó o está entre nosotros? Sí, él falleció, si no me equivoco, unos 10 años después que ocurre este evento en el 77. Y pues bien, como suele ocurrir en algunos casos de contactados, sus habilidades comenzaron a despertar cierto miedo en las personas que lo rodeaban, ya que en un momento él le dice a uno de sus amigos que su hijo va a fallecer en un accidente de tránsito, y esto ocurre. Llega un punto en que ya nadie quiere darle trabajo en el lugar donde él vivía, ahí en Río de los Ciervos, en la localidad de Punta Arenas, en el sur de Chile. Nadie le quería dar trabajo, muchas personas se burlaban de él, y también llegó un punto en que él era muy acosado por la prensa, por los vecinos, que lamentablemente tuvo que irse de ese lugar y finalmente fallece en un accidente de tránsito. Él no fue capaz, lo curioso es que él no fue capaz de ver que ese iba a ser su destino fatal. Su destino final. Su destino final. O sí, y lo aceptó. También. Pero es un caso bastante curioso. No, realmente de todo lo que nos narraste, el caso de Maldonado nos va a quedar es diferente, claro. ¿Se sabe si estaba afectado por el contacto o simplemente, bueno, vos decís que, claro, el tema era el rechazo ajeno, ¿no? No, y aparte lo que sufrió como humano, lo que vino a posteriori de esa supuesta abducción o ese supuesto contacto, lo que él, si bien desarrolló, por otro lado también marcó su sino trágico, ¿no? Porque sí, como una especie de ser, podríamos decir. Claro, de ser abordado por todos los medios a ser considerado como un tipo despreciable por lo que vaticinaba. La historia humana de este hombre es la que al menos a nosotros nos pega muchísimo, ¿no? Es terrible. Sí, lo que yo veo como casos generales, que siempre los abducidos son personas, no todos los casos, pero los casos más resonantes son gente con niveles culturales bajos, digamos. Es que nosotros pensamos que no debería, por eso vamos a entrevistar en un mes a un contactado argentino muy famoso, con todo respeto lo vamos a entrevistar como corresponde, pero no debería ser una experiencia traumática. No debería ser amigable y tiene que ser lo más traumático posible. Al revés, claro. Y creemos que es eso. Depende de lo que te estén es un choque cultural, transmitiendo los seres, ¿no? Todo tiene que ver con eso también. Sí. Bueno, pero depende mucho de uno también.
¿Vos qué crees? No, y recordemos que en muchos casos generalmente las personas no experimentan miedo. Es como que estos seres tuvieran la capacidad de sedarlo a uno. Hay de todo, hay de todo. Bueno, Tenés aquel sí. que paraliza. Uno piensa que la primera, o siente, percibe que la primera reacción es el temor a lo desconocido, la primera reacción primitiva del ser humano, y el temor asociado al terror. Al menos es lo que creo que me sucedería a mí o a cualquiera de nosotros si nos encontramos con alguien que ante tamaño choque cultural, ¿Y los reptilianos qué fama tienen? ¿Tienen fama? Y tienen mala fama. ¿Tienen mala fama? Tienen mala fama. Tienen mala fama. Tienen Sí, mala de hecho se considera uno de los... Porque teníamos la pregunta de nuestro locutor, que estaba muy interesante. Nosotros tenemos, mirá, A ver. sabés que tenemos lo a... que sería el tercer integrante del Altillo, se llama, para nosotros es Rufi Nogallo, un gran locutor argentino, que nos hace toda la estética de la artística del programa, y siempre tiene alguna duda, ¿viste? Y bueno, nos mandó esta pregunta para vos, a ver qué nos dijo. Oye, cazador de reptilianos, ¿acaso tú consideras que ellos son tan crueles como los grises híbridos? Piénsalo, no respondas ahora, porque son parecidos, pero no similares. El Altillo, volumen 3. Todas las respuestas están aquí. Música y misterios. ¿Te lo vas a perder? Ni en sueños. Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. A ver. Y con esto nos Pues vamos. bien, yo lo que he logrado investigar, se supone que los reptilianos serían como la raza más agresiva. Es como que sintieran, no sé, como que detestaran un poco menos a la raza humana. Pero se dice que les somos muy útiles debido a que ellos supuestamente se alimentarían de bajas energías que producimos los seres humanos. Esto ya entrando son supuestos, no lo podemos comprobar. Está perfecto, sí. Ellos se alimentarían de, no sé, nuestro odio, nuestros miedos. Por lo mismo, tratarían de mantenernos siempre en conflicto entre nosotros. Al menos eso es lo que se dice de estas criaturas. Es un punto interesante, es una Ujú. mirada interesante esa. Nos vamos a quedar El con caos. eso. Nos vamos a quedar con eso, El caos. como para ir cerrando. Pablo Cortés Salgado, cazador de reptilianos desde Coquimbo, la 4ª región de Chile. Gracias por estar en el Altillo, ha sido un placer escucharte. No, un placer el mío, se agradece la invitación. Espero que realmente haya sido de su agrado todas estas historias de Chile. Y bueno, cuando quieran, acá estamos. Así será. Abrazo. Y ahora les voy a decir una cosa. Acepté el caso solo porque Bill Cleary está fuera y Howard Mitchell está en cama con artritis. No me presentaré en un tribunal a afirmar que hay platíbulos y todas esas tonterías. Definitivamente no voy a acusar a mis colegas de ser una especie de monstruos espaciales. No necesita afirmar nada, solo haga preguntas.